Bueno, continuamos entonces en Expotrek 2020. Vamos a esperar que se vaya sumando fanáticos y el resto del equipo de nuestros compañeros de la Argentina, los Remeras Rojas. Bueno, entonces le damos de nuevo la bienvenida en Expotrek 2020 a nuestros amigos de las Remeras Rojas desde Argentina, que nos van a hablar el día de hoy, su segunda presentación sobre la teoría de la pelada de Picard. Así que, bueno, los dejo a ustedes con los micrófonos, chicos. Muchas gracias. Sí, igual esto no tiene presentación, ¿eh? Sí, sacala directamente porque no está puesto. No, ahí está, más fácil. Porque nos pasó algo importante que es que era muy difícil. Claro, era Es muy, imposible. es muy complicado. Porque, a ver, voy a tirar la primera parte, ¿sí? Y voy a hablar un poquito más bajo porque si no sale a Kim, que lo tengo allá en la otra pieza. En Star Trek, Ah, claro, en Star Trek sabemos que estamos en un multiverso, ¿sí? Digo, no solamente por Mirror, sino que por Parallels, el capítulo de TNG, donde Worf va viajando en distintos universos. Sabemos que existen las distintas dimensiones o distintos universos o universos paralelos, como queramos decirlo. La prueba más fehaciente, y en realidad la única prueba fehaciente que tenemos de cómo se generan esos nuevos universos, esos universos paralelos, lo tenemos a través de la película de J.J. Abrams, como dice Leo, la película GG. 2009, claro, la película 2009, ahí ya sabemos que un viaje en el tiempo para el pasado, donde se haga un cambio demasiado grande, demasiado fuerte, genera una división y hay como otra, como se genera una nueva línea temporal o universo paralelo, ¿sí? Todo esto que estamos hablando lo vamos a hablar in-universe, es decir, no vamos a hablar a nivel producción, no vamos a decir, no, bueno, a un escritor se le ocurrió volver a hacer una historia con Kirk después de 35 años. Claro. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar in-universe, ¿sí? Y in-universe sabemos que Star Trek es un multiverso, eso está definido. Pero ¿qué pasa con las líneas temporales, con los viajes temporales, que no generan un cambio tan grande y medio como que se van arreglando, ¿no? Cuando la línea se arregla a sí misma, sea porque algún viajero temporal arregla el cambio, como por ejemplo en The City of the Edge of Forever, en TOS, o en Past Tense de ¿De DC9? en Past Tense de DC9, y en otras tantas, digo, lo hemos visto, por ejemplo, en la serie animada, cuando aparece lo que nosotros llamamos Spockito, que es el Spock, digamos, cuando Spock tiene que ir a salvarse a sí mismo cuando es chico, que en realidad cuando Spock vuelve antes de salvarse, aparece Training, que es el primer oficial andoriano de la Enterprise, y Spock nunca existió. Entonces, ¿qué hace Spock? Vuelve al pasado, se salva a sí mismo y arregla la línea temporal. Cuando él vuelve otra vez, deja de existir y la línea vuelve a funcionar como era. Entonces, como que la línea temporal siempre se termina arreglando a sí misma, a pesar de que haya algunos glitches o errores en la matriz, le podemos decir. Y ahí es donde entra la teoría de la pelada de Picard, que a ver si Kim puede desarrollar un poco más. Me tiró abajo del camión. ¿Cómo es? Sí, lo que decimos es que, si bien nosotros siempre vemos en Star Trek que cuando hay un viaje temporal, por ahí colocan la línea temporal por un ratito y después la vuelven a arreglar, como en el ejemplo que dio Mael, o en tantos otros como Claro. en DC9 en Past Tense, o en Enterprise tantas veces. Tipo, hoy Tantas es veces. martes, desarreglamos la línea temporal, debe ser martes. En Voyager. Pero bueno, la desarreglan por un rato y después vuelve a estar normal,
y después asumimos que terminó todo como había empezado, volvimos a la misma línea temporal, ¿no? ¿O no? Tipo, es como en el episodio de Trials and Tribulations, que los agentes temporales le dicen, bueno, pero ¿y cómo sabes que no cambiaste nada? Y me hubiera dado cuenta, dice Cisco al volver. Pero si hubiera dado cuenta, realmente Cisco puede ver toda la línea temporal y saber que no generó ningún cambio. O sea, si bien parece todo casi igual, ¿será realmente igual? Y bueno, y ahí entra la pelada de Picard. ¿Por qué? En Tapestry, el capítulo donde Q le permite a Picard cambiar algo de su pasado para no generarse un problema cardíaco, vemos a un Picard joven con pelo, ¿no? O sea, Picard en algún momento de su vida perdió el pelo, pero de joven tenía. Pero después viene Némesis, en Star Trek Némesis, donde a Picard le hacen un clon romulano extraño. Vemos una foto de Picard en la academia, en la época similar a Tapestry, uno asume, y Picard, bueno, ahora no solo no es el mismo actor, sino que ahora es Tom Hardy, sino que no tiene pelo. Entonces, claro, y Picard se ve así en su foto sin pelo, y no vemos diciendo, che, qué raro, mirá, yo me acuerdo que tenía pelo en esta época. No tenía pelo en esta época, ¿qué pasó? Bueno, y ese es el primer glitch. Es el primer glitch que nosotros notamos, pero si empezamos con la teoría de los glitches, de la pelada de Picard, de que por ahí los cambios temporales no arreglan todo. No queda exactamente la misma línea temporal, ¿no? Por ahí cambios se generan. Y ahí empezamos a notar los otros cambios. Especialmente, bueno, muchos en Voyager, en Enterprise, en Discovery. Podríamos explicar todos estos cambios raros que vemos en la continuidad, en el canon. Por ahí son glitches temporales. Hay tantos viajes en el tiempo, o sea, Voyager y Enterprise solo deben haber hecho pelota la línea temporal. Así que, ¿cómo sabemos en qué línea temporal estamos mirando la serie nosotros? Asumimos que siempre volvemos a la del principio del capítulo, pero ¿realmente podemos decir que estamos en la misma línea temporal? Buena pregunta. Le paso la pelota. Ahí le pasamos la pelota a Leo. A Leo para que nos cuente algunos de los cambios que se generan y cuál es la que nosotros pensamos que es la más básica, el cambio más básico, que es el viaje de la Enterprise. Claro, estamos refiriendo a First Contact, ¿no? La Enterprise, exactamente. Claro, que es con First Contact, con ese ataque Borgo, como le decimos, me gusta decir en el doblaje, y ese viaje de la esfera que va al pasado, la esfera Borg, y cambia la historia, y se van dando cuenta la Enterprise porque entra dentro de la estela temporal, va la bolita, que lástima, no la tengo a mano, no me avivé. Y van viendo que cambiando la historia, entonces se dan cuenta, bueno, los Borgos están cambiando la historia, pero bueno, gracias a la intervención de la Enterprise hacen que la historia se acomode, digamos, ¿no? Para lo que se llama. Pero bueno, y ahí es donde empezamos a decir, pará, sí, la historia se acomodó, pero ¿qué tanto se acomodó? ¿Qué pasó? Bueno, ahí, por ejemplo, lo que suponemos nosotros es que estos detalles son lo de la foto de Picard y empiezan todo el quilombo con tantos otros, pero suponemos que Star de la nueva generación, la tripulación de la nueva generación, no fue la única que generó cambios. También No, pero lo que sí sabemos, perdón Leo, lo que sí sabemos sí, es que en First Contact, claro, porque es tan complicada la teoría. En First Contact, una de las cosas que vemos es que cuando Picard rompe, ¿no? el lugar los modelos de las naves. De las naves, exacto, ahí no está la NX. ¿Por qué? Porque la NX todavía no existía. Claro. Es decir, la existencia... Pero eso encima viene de más viejo, desde TNG, del Vamos, que está en la pared, como que en First Contact se ve, las naves son mejorcitos los modelos, ¿viste? Son más lindos. Pero no existe la NX. No existe, hay portaaviones, hay lo que se te ocurra en la pared, pero la NX no. ¿Y por qué no? Porque hasta ese momento no existía. La NX y toda la existencia de Enterprise es un glitch temporal de la línea que se va arreglando a sí misma por el cambio que generaron ellos mismos al intervenir en el primer contacto. Bueno, ellos y los Borg, ¿no? Al intervenir en el primer contacto. Entonces,
todo lo que vemos después, que encima lo vemos después, es gracias a esa línea temporal, ¿sí? A esa nueva línea temporal. Entonces, como Archer no existía, ahora existe. O quizás existía Archer, pero no existía la Enterprise NX. Claro. Yo creo que Archer sí, porque hasta se nombran estrellas Archer o lo que se te ocurra. Por ahí Ponele, se claro, llamaba ahí. distinto, por ahí era la Discovery. Por ahí era la Discovery, La totalmente. NX Discovery era, pero no se llama. ¿Ah? El que se llame Enterprise fue un glitch temporal, ahora existe la NX Enterprise. Ahí Milán dice que nombran a Portos. Sí, pero nombran a Portos en 2009, en la línea de 2009. No, digo, ahí ya Kelvin. cambió la línea, es la línea Kelvin, exacto. Ahí ya cambió la línea. Lo importante, que es lo que nos parece más interesante de todo esto, que uno de los grandes cambios que tiene, aparte de que existe la NX y que existe Enterprise, y que aparte después lo vemos, nos cuentan la historia de NX que antes no existía, es que en la fecha estelar en que supuestamente vuelven, la Enterprise E vuelve a su tiempo real, hay un cambio muy importante en los Borgs. Claro. Hay un cambio muy importante en la línea temporal sobre los Borgs. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que los padres de 7 van a investigar, le piden permiso a la flota estelar para investigar a los Borgs casi 15 años antes del encuentro de la Enterprise D con los Borgs que pasa en el episodio Kuju. Claro. ¿Cómo saben los padres de 7 que existen los Borg si Q todavía no le mostró a Picard que existen los Borgs? Ese cambio, ese arreglo, ese glitch en la matriz, para nosotros, para la teoría de la pelada de Picard, se genera porque Picard, con su tripulación en la Enterprise, vuelve en el tiempo, derrota a los Borgs en la época de Stefan Cochrane, y cuando vuelve, él no nota la diferencia. Pero los Borgs cambiaron. La historia de los Borgs cambian. Sí, claro, Sí, obviamente, seguramente eso tiene que ver con que si viéramos Kuju, posiblemente sería donde Q le muestra a Picard los Borg, pero ese Picard ya tiene conocimiento de los Borg, porque en realidad los Borg aparecen en la Antártida en el capítulo de Enterprise, y Exacto. por lo tanto eso sienta un precedente de que de alguna manera queda sentado en algún lado que los Borg existen, y eso hace que la Federación, desde ese momento, en ese momento ni siquiera la Federación, es solamente el gobierno de la Tierra, tome conocimiento de esto, y a lo largo de todos los años siguientes sepan por lo menos que estos tipos existen de alguna manera, que los Hansen eran los padres de 7, que los Hansen les ¿Quieran interese investigarlos? lo suficiente como para ir a investigarlos, que los investiguen, digo, que viajen hasta el otro cuadrante, lleguen, los miren, qué sé yo, y todo esto antes de que Q haga el encuentro con el Enterprise, que posiblemente haya sido totalmente distinto. Pasa que nosotros No lo nunca lo vimos. vemos, porque no Claro. vemos el pasado y autorreferenciamos el pasado constantemente. Nosotros lo que podemos ver es lo que estaba en ese momento. Otra cosa de la que hablábamos nosotros es del cambio de los Klingon de Discovery. Por ahí Claro. eso también es un glitch, y ahora los Klingon se ven así. Sí, Digo, yo digo que los Klingons vimos son Klingon. tienen una genética muy susceptible a los cambios temporales y debe tener que ver con los cristales del tiempo esos que tienen en un planeta. Claro, Es sí, lo mismo pasa con Kor y con Kor, Khan y Koloth. Kolot. Y Los Kolot, tres, que cuando claro. los vemos en la serie original, fueron sometidos al virus de los aumentados, digamos, que vimos en Enterprise, que es lo que hace que pierdan la cresta, pero de alguna manera mágica, en el futuro, 100 años después, cuando aparecen en DC9, la Ya vuelven a tener la recuperaron, cresta. y no tenemos tampoco antecedentes de que se puedan curar de esa enfermedad. Digo, podemos suponer que se encontró la cura, pero también podemos suponer que siempre tuvieron sus crestas en la nueva línea temporal que
que se que de reescribe nuevo, en algún momento, claro, porque de pero nuevo, como nunca llegamos a ver todo, claro, pero una de exacto, las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que no son líneas temporales distintas. Es la misma línea. Digo, Kelvin es una línea temporal distinta. En algún Claro. momento, todos los universos que vimos en Parallels, en el capítulo de Parallels, son líneas distintas. ¿Sí? Esta no son líneas distintas. No estamos diciendo que Discovery no es la línea Prime. Estamos diciendo que Discovery es la línea Prime que se autoarregla a sí misma, ¿sí? En base a cambios que hayan hecho viajeros en el tiempo. exacto, y Otro, se ve diferente. y Entonces, si- hay por cambios. eso se ve diferente. Pasa que como nosotros no la revemos todo el tiempo, por ejemplo, algo que yo le decía el otro día cuando conversábamos todo esto, es que hoy por hoy Spock tiene la cara de Ethan Peck y no tiene más la de Leonard Nimoy. Claro. Entonces, si hoy se hiciera la serie original, Ethan Peck sería la cara de Spock. Es más, una de Eh, las cosas que estuvimos hablando que es más, digo, y demuestra cómo es la teoría en realidad de que se va arreglando la línea, es que el Picard de la serie Picard tiene los recuerdos y el Catra no del Spock de Leonard Nimoy, sino del Spock de Ethan Peck. Por lo tanto, también sabe de la existencia de Michael Burnham, que hasta ese Y de, momento Claro. y de no la Sarek, sabíamos. y del Sarek. Y del Sarek encima, O del sea que Sarek de comparte Catra Discovery. con Michael ahora, O sea Picard. que comparte Catra con Arre. Michael. ¿Sí? Sí, ya. Esos arreglos en la línea temporal, en realidad lo que están diciendo es que la línea se autoarregla a sí misma cuando los cambios son chiquitos o cuando alguien hizo algún pequeño arreglo. ¿Sí? Porque si no recuerden, una de las cosas que basa esta línea, esta teoría, es que no solamente Picard no se da cuenta cuando él mira su foto de, epa, yo no era pelado, ¿sí? Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no era pelado, yo tenía pelo. No ¿Por qué solamente soy eso, Venom ahora? porque, porque soy Mad Max, ¿a qué viene esto? Sino que aparte, hay momentos en donde hay ciertas personas que quedan en la línea original a pesar de que la línea cambie. Eso, ahí lo vemos en The City of Edge of Forever, donde cuando el McCoy entra al portal, todos los que están afuera, que son Uhura, Chekhov, Scotty, Kirk y Spock, quieren contactarse con la nave, pero la nave deja de existir. Ellos fueron protegidos por la radiación del portal, ¿sí? Pero ellos no cambiaron, pero todo el resto cambió. Es decir, que no es que por cada viaje temporal se abre una línea nueva, ¿sí? Cada viaje temporal cambia la línea que existe en la que están los personajes, pero cuando esos personajes viajan en el tiempo, como por ejemplo Kirk y Spock para tratar de salvar a McCoy en The City of Edge of Forever, cuando ellos vuelven, la línea sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque arreglaron más o menos las cosas, emparcharon más o menos las cosas. Los cambios no son tan importantes como para generar una nueva línea de tiempo, como pasa con la Kelvin. Que no es que solamente, digo, siempre decimos que la Kelvin, lo que hace que exista la rama Kelvin es que Kirk, en vez de nacer en Iowa, en Estados Unidos, nace en la USS Kelvin. No, el problema es que rompen toda la Kelvin. La Kelvin es destruida. Todo aquello que iba a ser la Kelvin en algún momento, ya no lo hace. Y otra de las cosas que pasa en esa línea, otra de las cosas que es consecuencia de que la Kelvin no exista, es que Vulcano no existe. A mí me Vulcano, parece, más importante es el cambio de la federación, o sea, porque es previo a lo de Vulcano. El tema a mí me parece que es como un atentado del 11 de septiembre lo que sufre la federación, entonces es como que la federación está con el Patriot Act y es una federación mucho más bélica, una federación que no tiene Utopia Planitia y hace naves adentro de la atmósfera por alguna razón, y que las naves son mucho más belicosas, entonces es como que es una generación Bush de federaciones. Entonces claro. creo que ese es el cambio más impactante y después sí, Vulcano rompe todo. Digo. Y ahí está el tema, claro, y ahí está el tema, que si se fijan, eso sí es otra línea paralela. Que no es lo que estamos hablando de la línea Prime, ¿sí? La línea Prime sigue siendo la línea Prime, y es la misma que vemos, pero ¿qué pasa? Lo vemos con cambios. Otro de los cambios que normalmente que vimos que se va arreglando sola la línea es que Cisco
es Gabriel Bell, en past tense. Claro. Él, de ahora en más, cuando alguien mira la foto de Gabriel Bell de los riots del 2025, lo que ve es a Cisco. No ve a Gabriel Bell original. ¿Por qué? Porque ya dejó de existir ese Gabriel Bell original. En la línea temporal se autoajustó para que sea Cisco. Como dice en su momento, al final del capítulo Bashir, quizás siempre fuiste vos. Y ahí está el tema. La línea temporal se arregla a sí misma. Claro, para los que están afuera de la línea temporal, además, siempre va a ser él. Y va a decir, che, qué parecido a Cisco que es este tipo. Y punto. A ver, quiero algunos Igualito, comentarios che. que estoy viendo acá en el chat. Por ejemplo, sí, Dale, sí. No, que antes de irnos de lo de la Kelvin, que uno entonces puede asumir que el universo Mirror puede haber sido otro universo generado por una fractura temporal. ¿Cuál? No sabemos. claro, No, exacto. no, Que En nunca algún vimos. momento, Una que exacto, nunca vimos. una que nunca vimos. En algún momento pasó algo que alteró la línea temporal e hizo que esa Tierra evolucionara de otra manera. Y cuando bajan los vulcanos, Cochrane los caga a tiros y esas Claro. cosas que ya vimos, pero eso no es un cambio temporal. Pero algo pasó que llevó a esa humanidad a avanzar fractura esa. de esa forma, ¿no? Algún viaje temporal de alguien más que provocó un cambio grande en la Tierra. Ahora sí, vamos a los mensajes. Dice, acá Milán dice, los Klingon de la línea Kelvin también son diferentes. Claro, porque los que Sí. son iguales son los de Enterprise, digamos, que eso está en continuidad en ambas líneas temporales, o sea, por lo que sabemos, hasta el momento del USS Kelvin, las dos líneas temporales son idénticas, y sí, y es lo que decimos, algún viaje en el camino modificó a los Klingon, porque los de la Kelvin, digo, son bastante parecidos a los de Discovery, si los ponemos. Entonces, hoy por hoy, los Klingon se ven así. Algún Claro. cambio Es hizo más, que los Klingon sean así. Es y es más, lo que estamos diciendo, cómo se van a ver ahora en Picard. Si en Picard se ven como en Discovery, entonces ahora los Klingon fueron cambiados y durante toda la línea temporal, en TOS, en TNG, en Voyager, siempre se vieron como en Discovery de ahora en más. Porque Pero hay que ver cosas, cómo se ven en Picard si llegan a aparecer Klingons, porque no vimos Klingons en Picard todavía. otra de las cosas que Cierto. es importante, que es muy importante, es que hay ciertos cambios que repercuten inclusive en Enterprise. Si se fijan, en Enterprise el primer contacto con los Klingon lo hacen en el primer capítulo. Claro. Y antes de eso, en TNG nos habían dicho que el primer contacto con los Klingon había sido de una nave, que es parecido al que te cuentan en Discovery, cuando los vulcanos dicen que el primer contacto que tuvieron con los Klingon fue que se machacaron, y que por eso Michael Burnham genera la batalla de las Binary Stars, ¿no? Porque dice que hay que atacarlos sí o sí. El Vulcan Hello. El Vulcan Hello, claro. Pero ¿qué pasa? En Enterprise es distinto, porque te cuentan que los Klingons los conocimos al principio, a tal punto que Archer va a Cronos a llevar al Klingon que tenían como es prisionero. Claro. Después lo meten en Khan, en Cronos en otro momento, está en Rurapente. Está en Archer, Rurapente. ¿Cómo puede ser que eso no haya quedado en ningún lado? Eso es Claro. parte de la línea arreglándose. Es rarísimo. Y lo otro son los remans. Los remanos, sí. Uno de esos cambios temporales tuvieron que generar a los remanos, que fueron tan importantes que hasta tomaron el poder en un momento en el Senado de Romulus. Que esto obviamente es Némesis. Que obviamente hay un cambio temporal porque Picard mira su foto, mira su pelada y no le parece raro. ¿Se entiende? Está pelado, claro. Entonces, si bien es complejo, por eso no pudimos poner imágenes, porque podíamos poner imágenes de cosas, pero no se iba a entender mucho. No sabíamos en qué orden y las íbamos a decir. Sí, sí va a aparecer al cartel de conspiraciones de Mariner del último capítulo de Lower Decks, y vamos a terminar con toda la foto mezclada, y esto conecta con esto, y esto conecta con aquello.
Totalmente. Tenía que haber puesto. Totalmente. Una de las cosas que nos pasa con esto es que me parece que es como la conclusión de esta teoría. La teoría de la pelada de Picard concluye en que no existe, no es que no existe el canon, no importa el canon. Para todos aquellos que se enojan porque hay cambios en las series nuevas que nos están mostrando, esas series son resultado de que en la línea temporal alguien hizo un cambio. Por lo tanto, el canon no existe. Por lo tanto, si tanto te molesta que ahora exista Michael Burnham, no estás entendiendo la mecánica temporal que manejó siempre Star Trek. Siempre. O sea, lo que decimos es que la teoría de Picard, tenemos una explicación in-universe de un mago lo hizo. Es que es eso. La línea temporal se arregló, listo, eso fue el cambio, no, basta, no hay que pensarlo canon, más, sigan viendo la línea como está ahora arreglada y como dicen disfruten el ahí, Porque además si capítulo. uno lo piensa, hay miles Canon de es mi cuestiones colchón. así chiquititas desde el principio, digo. Pienso en la más básica que es los romulanos de TNG que tienen como esa frente sobresalida, mientras que claro. los de TOS son idénticos a los vulcanos. Claro. Que si te fijas en Picard ya te lo explican, que hay como dos subrazas, que tenés los del norte y los del sur. Claro. ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque ahora en Picard eso es lo canon. ¿Por qué? Porque alguien cambió la línea temporal. Uno de los cambios importantes que puede haber pasado y que puede haber hecho todo esto es, digo, porque pensemos que tienen que ser cambios no muy grandes, ¿sí? Porque si no generarían líneas paralelas, que es lo que no estamos diciendo. De nuevo, no estamos diciendo que Discovery es otro universo. ¿Está claro? Para todos los haters de Discovery no estamos diciendo eso. Porque aparte, los mismos productores de la serie dicen que no es otro universo. Los mismos productores de la serie dicen que es la línea Prime. ¿Qué pasa? Es la línea Prime con pequeños cambios. Algunos no son tan pequeños, como la aparición de los remanos, como la aparición de Michael Burnham, como que los Klingons son distintos, como que la tecnología cambió. se ve distinta, como que el Exacto. Enterprise que se ve que pilotea Pike no se ve igual que el que piloteaba Kirk, pero ahora el Enterprise se ve así. Y siempre fue así. Y en siempre esta fue línea así. temporal siempre fue así. Eso es lo más interesante. Claro, sí. Y Pike es Sunston Moat y no... Nunca fue Jeffrey y no- Hunter. Nunca no fue fue Jeffrey Hunter. Exactamente. Bueno, una de las cosas interesantes es ver si esto se mantiene y se refuta o no se refuta cuando aparezca Worf en Picard. Si Worf aparece con la cresta de TNG, esta teoría se va al tacho. Worf debería aparecer con la cresta que tiene L'Rell en Discovery. ¿Por qué? Porque los Klingons son así. De ahora en más los Klingons son así. O hubo un cambio en el medio de Picard y Discovery, no sabemos. Claro, y listo. Y así Puede haber tenemos la miles de teoría. cambios en el medio. Hay que ver cómo Sí. se ven todos en el año 3000 ahora con Exacto. Discovery, cómo se va a ver el universo. Exacto. Uno de los que viajan mucho y que hacen esos cambios, que eso es lo que quería decir, es Voyager. En Voyager viajan al año 96, a 1996. Y una de las cosas que pasa es que nos dimos cuenta que la línea se va arreglando con las guerras eugenésicas. Al principio sabíamos que las guerras eugenésicas, según nos contó Kirk, cuando apareció por primera vez Khan, las guerras eugenésicas fueron en el 90 y pico. Y en el 90 y pico, claro, en el 96, lo que llegaba a ser Khan era conquistar el 75% del mundo. ¿Sí? Había sido el ruler del 75% del mundo. Bueno, cuando viaja en past tense DC9, que es antes de Voyager, antes del viaje a Voyager, eso ya no es, pues están en el 2020 y pico y nadie habla de los aumentados. Cuando vemos el viaje de Voyager, tampoco los vemos. Y están en el 90 y pico. Y están en Estados Unidos en el 90 y pico. Y nadie habla de se los ve igual aumentados. que en el 90 y pico de ese momento. Y ni hablar cuando Enterprise viaja al 2014, que de vuelta también. Claro. Se ve Claro, como el carpeta 2000, de la calle Carmen. se ve como el 2014
De ahora. de ese momento Bueno, también, lo de que ahora, asumían claro. que iba a ser el 2014, porque el capítulo se hizo antes del 2014. Sí, pero un año antes se hizo, digo, Pero o es sea, mínimo, está digamos. bien, no iba a cambiar todo mucho. Pero sí, claro, son ligeros cambios. Y yo creo que el problema ahí es jugar con el futuro tan cercano, creer que en 30 años cambia tanto. Es el gran problema que también tiene Volver al Futuro, ¿no? Cuando viajan Claro, el 30 años 2015. al futuro y hay autos voladores y hay Sí, mil Y cosas. bueno, creo porque que era. Y después, en realidad lo en de realidad es TOS, lo que dice TOS es más una cuestión de no esperar que la serie vaya a durar tanto. O sea, vos qué te imaginas que tu serie va a durar 40, 50 años y que justamente, y que vas a llegar a, la serie va a vivir en la época que vos estás diciendo que es el futuro. Vos no te imaginás que vas a tener que justificar por qué bueno, no está pasó lo bien, que vos dijiste que iba a pasar. Y eso Es es como, otra cosa. Y eso es otra cosa importante por eso hay a que tener tirar en... la distopía más para adelante siempre. Bueno, pero eso es claro, otra tenés que cosa. Obvio. tirarla 500 años, 800 años, así no te 3000, pisás. ¿viste? El año Bueno, 3000 y fue. pero eso es otra cosa bastante importante a tener en cuenta, principalmente para nosotros trekkies, que nos gusta creer que nuestro futuro va a ser Star Trek. No lo es. Nosotros somos una línea paralela. Nosotros, los que estamos en este momento hablando, somos una línea paralela, en un universo como la Kelvin. Nosotros no somos el universo de Star Trek. Bueno, pero Mael, estamos hablando dentro de la misma línea temporal alterna, que no es la nuestra, de Star Trek. Dijeron que las guerras Eso aparte. eugenésicas eran los... Y después nunca fueron en los 90. Nunca fueron. En algún Bueno. momento, no sabemos ya cuándo fueron las guerras eugenésicas. Es que no se saben ya cuándo fueron las guerras eugenésicas. Por ahí se explicaba en la miniserie que quería hacer Claro, el director, Meyer, ¿no era? Meyer, ¿no? Que al final no lo En dejaron. la miniserie de Meyer que no lo dejaron. Ahí Pero- las debía anclar en alguna época concreta y debía explicarlo un poco mejor. Pero de nuevo, cada serie, digo, en este momento, Los Tribbles son también un glitch temporal. Porque ahora los Tribbles los creó ese loco de mente Cierto. en los En short Discovery. treks. cierto, ahí tenés. Los trolls son un glitch temporal. Antes no era así. Pero lo que digo es que aunque hagan la serie, y eso es lo más interesante, aunque hagan una serie, como es en el pasado, puede haber sido modificada después. Entonces, las series que vengan en el futuro, que toquen el futuro de ese pasado, puede ser distinto. Porque la línea se va cambiando todo el tiempo. Cualquiera que viaje en el tiempo, desde el momento que hay un viaje en el tiempo, se pueden cambiar cosas. Claro, totalmente. Así que bueno, más o menos esto era la teoría de la pelada de Picard. Sí, tal cual. Si Donde no la les duele conclusión mucho es- la cabeza y alguno quiere hacer alguna pregunta. Donde la conclusión es no hay canon, maestro. Qué bueno, me encantó. Bueno, vamos a abrir los micrófonos a todos para que ya pueden a partir de este momento desbloquear sus micrófonos. Si quieren añadir algo, tenemos unos 15 minuticos para Yo conversar. lo voy a decir de esta manera a ver si me sale bien. Vos te cagasteis en el canon completo. De Porque ampliaron mis eso es. horizontes. Pero Y eso ahora significa todo que es cualquier parte de la línea falla, temporal. cualquier pifia que invente algún productor de una serie de Star Trek tiene excusa. Sí, Tiene Claro, la excusa perfecta totalmente, in-universe. sí. Excusa in-universe, ¿eh? Porque eso siempre dijimos la diferencia entre lo que es la excusa de producción, tipo, a ver, la posta es que cuando hicieron el Némesis, nadie se imaginó, nadie vio Tapestry antes, no le querían poner pelo a Hardy, es eso, la verdad que es eso, pero in-universe lo justificamos de esa manera. Claro. Yo les felicito creo- porque la teoría es muy loca, me ha encantado totalmente. Buenísimo. Y que se hayan cagado en el canon también es bueno porque con todos los haters que hay actualmente ya hay excusa para callarles la boca. Totalmente. Así es, chapó. Sí, la verdad, a mí también yo lo felicito porque la verdad que eso es un estudio, eso que ustedes hicieron es un estudio. Es un estudio profundísimo. Fueron horas de pelea, ¿eh? Sí, Fueron horas de pelea. pero tienen razón. O sea, y posiblemente, como decía Kim, ahora este lanzamiento de la Discovery 900 años en el futuro es más o menos para lo que Kim decía, pues para que no nos demos cuenta que dentro de 20 años vamos a ver un futuro de Discovery que no va a suceder jamás.
como pasó con Volver al Futuro, como ustedes decían, pues. Ese futuro de 900 años, pues bueno, quién sabe quién lo podrá ver. Pero sí, Sí, ¿verdad que sí? si te fijas, hasta hay líneas temporales borradas in-universe. Digo, Endgame, el último capítulo de Voyager, es una línea temporal borrada. Sí, La línea pasa a ser cierto. esa. Y no es que se genera un cambio, o no sabemos, porque nunca vimos a la hija de Torres ¿Quién después de... seguía? Exacto. Claro, quizás en algún momento veamos a la hija de Torres y no sea igual. Entonces podemos decir que se abrió una nueva línea que es donde Voyager llega antes. Así como existe la línea Kelvin, será la Voyager, la línea Voyager después. No sé. Pero digo, como no Bueno, lo la vimos, como no lista, nos lo contaron, la línea del Enterprise del ayer, que hablamos en el último programa justamente, es exactamente lo mismo. exacto. Porque Guinan tiene una percepción de que la línea es distinta y demás, lo cual demuestra que es la misma línea que se modificó. No es que Es la hubo- misma Guinan, si no se hubiera dado cuenta que cambió algo. Exacto. Claro, por Claro. eso mismo. Entonces es la misma línea temporal que se alteró. Claro, no es y que se abre como la y Kelvin. no es otra línea temporal, y después se recompone, porque incluso Guinan se da cuenta que algo sucedió en el medio y tiene como una especie de recuerdo de Talla o Que antes no residual o conocía. algo así, y Claro. de hecho que Talla viaja en el tiempo y después su hija aparece y demás, o sea que es la misma línea temporal, no queda ningún tipo de duda, y bueno, y eso permite que muchas veces esta reescritura de la esta corrección de la línea temporal no sea tan profunda y que a su vez genere pequeños cambios, como que exista la hija de Talla. También hay que acordar... que antes de eso no existía. Entonces, si puede Es así. existir una hija de Talla con hola. un, Hola, ¿me con un escucháis? romulano. Por Sí, eso Luigi. por eso es que Luigi. Shatner, por eso es que William Shatner se ve tan joven siempre. Claro. de la barba. Quería hacer un pequeño De la bueno, barba. lo primero es saludaros a todos y a todas desde aquí de Barcelona, de España. Y nada, simplemente quería aportar un tema, ya que habláis de tanto de la paradoja temporal y tal. A mí lo que me parece curioso es el tema de los agentes temporales que cuidan el tiempo según si les interesa o no les interesa. Porque, Claro. por ejemplo, a la Janeway pues le dan un poco bastante la tabarra, ¿no?, con este tema. En cambio, otras cosas, pues los agentes temporales que se supone que están controlando ese tiempo para que no hayan esas desviaciones en el tiempo, pasan totalmente de ellos. Entonces, A Cisco no esto- lo dejaban en paz. Te contesto, Sí. Luigi, el tema de los agentes temporales. En Voyager pasan dos cosas. Tenemos a los Krenim, que son Sí. aquellos que pueden... Anorax es uno y después vienen otro. Creo que Tranis se llama, una cosa así. Pasan dos cosas ahí, y que eso también avala la teoría. Anorax lo que hace es cambiar pequeñas cosas tratando de encontrar que la línea temporal se genere a sí misma, se autogenere, para volver a tener a su esposa. No sé si se acuerdan de ese capítulo. Sí, claro que me acuerdo, por eso lo he comentado. El año del Claro. infierno. El año del infierno, exactamente. Sí, sí. 2 capítulos. Una de Sí. las cosas que pasa es que... El año infernal, me parece que Claro, el lo infernal deben decir ahí. Una de las cosas que pasa es que él dice, específicamente lo dice, y es la voz de un viajero temporal, por lo tanto, se lo vamos a tener que creer, digamos. Estamos hablando en universe siempre, ¿no? Él lo que dice es que los cambios que hace afectan solamente al sector. No son cambios lo suficientemente chicos como para que afecten al sector. No habla nunca de lo que pasa a nivel galáctico. No, pero lo que pasa es que la nave que tiene él está aislada del tiempo, de alguna forma, de esos cambios. Totalmente. Si te fijas, y que eso es algo que Marcelo, que está por acá también, nos pidió en la anterior charla, de cuándo vamos a hablar de quién Sí, es la la sombra sombra. temporal. ¿Sí? La sombra temporal Sombra de Voyager. mala. De Enterprise. La sombra temporal de Enterprise se habla y se discute en la saga de libros de la policía temporal. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? La policía temporal no tiene ese y si jugás Star Trek Online, lo ves, no tiene esa tecnología, y pasa lo que decía Kim, que son personas que están dentro de la línea que intentan cuidar. Entonces, lo que pueden llegar a ver son alteraciones en el momento de la alteración.
pero en algún momento ellos van a terminar siendo alterados. A diferencia de los Krenim, que por su nave temporal podían estar afuera del tiempo. ¿Sí? Es Ya, similar pero a yo- lo que le pasa pero- al Enterprise cuando viaja en First Contact, que queda Que queda Claro. atrapado en Atrapado la estela de la esfera. en la Sí. estela del viaje y ellos se dan cuenta que la Federación dejó de existir y no se ven Claro, pero afectados. entonces los agentes temporales, dijésemos, de la Federación del Futuro, esos, por el hecho de no, de, en teoría afectarles la línea temporal, pues rápidamente pueden ser borrados ellos mismos de la Si historia. te fijas, Daniels, sí, Pasa, Daniel, pasa con en el Daniel. capítulo, Sí, sí, pasa en el que capítulo del desaparece final su de la mundo, primera temporada sí. de Enterprise. Sí, sí, pero quiero decirte, entonces, ¿cómo controlas el tiempo si tú mismo puedes ser controlado? Como decía Kim, Claro, el fin de la eternidad de Asimov. claro, ¿Quién vigila a los claro. vigilantes? Sí, ¿Quién vigila a los claro. vigilantes? Totalmente. Claro. ¿Qué le pasó a Braxton? Mm. Braxton, que cambia directamente. Fíjate que Sí, sí. Braxton hasta cambia de personaje. Bueno, Braxton lo que pasa es que se vuelve el pobre loco, pues lo dejan ahí en California, ahí. Pero hasta cambia. El cambio de Hasta acá. actor lo justifican Sí, con que cambió su persona. Bueno, eso cambiaron el actor y punto, ya está. Dice Bueno, que es el mismo y se acabó. Pero eso es en producción. Sí, bueno. Eso es en nos producción. preguntan- En Universe, el tipo cambió. Ahí nos preguntan si la Guerra Fría temporal empieza con Claro. la calva de Picard. Y pues, Bueno, yo el Puede tema, ser. el tema de la calva de Picard, es que he salido antes y ya os digo que hoy me acabo de instalar la webcam hoy que ha llegado de Amazon para poder participar hoy en este evento. O sea que la calva de Picard, yo siempre he sido muy, muy crítico con el tema de Nemesis, de por qué tiene que salir una foto de Picard calvo. Picard siempre fue calvo. No, pues no, porque en lo que decíais, comentabais, cuando era joven no era calvo. Perdón. Claro. A él no le parece raro. En el funeral Está de, perfecto. de Crusher, Crusher. no, claro. Bueno, no. pero por eso mismo, lo que dice esta teoría justamente es eso. Como él no se da cuenta al mirar la foto que él no era calvo, lo que dice esta teoría es que la línea temporal se arregló y siempre fue calvo. Bueno, a ver, yo os puedo confesar una cosa. Hace 25 años llevaba la cabeza afeitada. Entonces puede ser que en un momento de juventud de Picard, pues se afeitase la cabeza. Es que- Eso También. podría Bien. ser. Bien ahí. Puede ser también. Perfectamente jugado. Puede Pero ser. es la única salvación que veo. Que, mira, vea una apuesta que ha perdido, lo que sea, porque como es un, era un Y tío se afeitó. conflictivo. Jugaba la Claro, cabellera sí. como luchador mexicano. Sí, algo así, Claro, algo así, claro. algo así. Pero es raro que siempre se aparece con peluquín o con pelo, Mm. perdón, peluquín no. Con pelo y de Y repente. acaba de dar al traste con toda la teoría eso de que Picard se Claro. cortó el pelo. A ver. Bueno, No, igual, a ver, la teoría existe, la teoría también sirve porque la existencia de la NX X, claro. también lo demuestra. ujú. Claro. ¿Sí? La existencia de la NX que antes no existía. Entonces eso No, también si lo no, demuestra. la vamos No, a chicos. reformular y se llama la teoría de la NX. Nada, queda más Me- divertido la pelea de Picard. Me voy a ir Obvio. del in-universe por un momento, vamos a ir desde afuera, o sea, está bien, todo esto es una justificación inventada, ¿no? Claramente no tiene Claro. por qué ser así, pero el Ah. tema es que nosotros, Que lo No que me tiene había dado lógica. cuenta. No me lo había que dado tiene, cuenta. no, Su no, teoría pero tiene lógica, no, porque lo que en voy, realidad el tiempo trataría de ajustarse a sí mismo, y entonces él trataría Bueno, de eso cubrir es- esos baches. Eso lo- forma parte de la teoría de cuerdas también, ¿no? Si Exacto. nos vamos para Sí, allá. eso no se ve en la película Interestelar, que viene de, bueno, Mm. viene de. bueno, igual a lo que iba es, los Trekkies están muy obsesionados con el canon, ¿no? Como hemos visto más que nada en recientes Pero en tiempos. todo fandom, ojo. Pero, Bueno, pero a los Trekkies especialmente es como que somos muy talibanes del canon, ¿no? Sí, Cuando es así. en vez, bueno, Sí. es por la forma que tiene Star Trek en primer lugar. O sea, Star Trek es una serie muy analítica, muy cientificista. En cada capítulo te explican las cosas. El Technobabble es importantísimo siempre. O sea, por más que vos no entiendas lo que te estás diciendo, vos querés que te lo expliquen, que haya una explicación y que ellos, si bien ellos la entienden pero vos no te importa, hay una explicación, las cosas funcionan así, vos querés saber cómo funcionan los teletransportadores, querés saber cómo funciona el holodeck, te enojás si del holodeck de repente una bola de nieve sale, ¿por qué está saliendo la bola de nieve del holodeck pero otras cosas del holodeck no pueden salir? Alguna explicación habrá, pero vos querés que te den la explicación.
Porque los Trekkies somos así inquisitivos, nos encanta entender cómo funciona la ciencia ficticia de Star Trek. Entonces, cuando vemos roturas en el canon, nos molesta mucho por Obvio. esto, porque nosotros Obvio. estamos muy metidos en esta realidad que nos explicaron, y nos gusta entender cómo funciona, y cuando no funciona como nos dijeron que tenía que funcionar, nos molesta. Entonces, por eso nos gastamos en buscar estas teorías Sí. locas para explicar Claro, las pero cosas. yo creo que lo que nos molesta es que dices, mira, si me cambias el canon por algo, pues cámbiamelo, pero explícamelo por qué me lo cambias. Claro. Exacto. Más que No, nada lo que que se sé- den cuenta. Claro. Claro, y aquí es Es donde, como en el donde me episodio- alegran la vida, porque esta teoría me Explica el explica canon. muchos No, muchos cambios en el tiempo. Totalmente. Claro. Honestamente, te digo, Mael, me echaste a perder mi futuro, porque ahora tengo que volver a ver todas las series y todas las películas otra vez. A ver, eso yo creo que no es una pérdida de tiempo, ¿eh? Eso yo creo que... No. Para mí no es una pérdida de tiempo, pero mi Ah. esposa es la que se va a molestar. Ah, bueno. esto Es el ya- momento que se sume. Tú Es el momento que dile, se es sume. culpa del canon. Dile Sí, culpa es culpa del problema temporal. Ya está. Mira, Dylan, aquí, esa es una muy mala justificación para volver a ver la serie. No te caigas en buque, di que la quieres ver y ya está. Que la quieres mira, ver y Kim, listo. Claro. Kim, yo dejé de pensar un poco así talibánmente desde que salió Discovery. Yo después que empecé a ver Discovery dije, mire, compadre, esto se fue para todas partes, esto Hombre. lo que hay es que disfrutarlo y más nada. ¿Ok? Hombre, pero- lógicamente, Bueno, y Enterprise- Discovery, yo de cuando empezó Discovery, lo primero que vi, digo, vamos a ver, ¿estos son los Klingons? Vamos a ver. Sí. Se os ha ido la mano con el maquillaje, o sea, Bueno, pero para el caso no nos pasó lo mismo, digo, porque ahora la vemos y la vemos con claro. cierta añoranza y nos pasa, está todo bien, pero en Con Enterprise pasó lo mismo. Enterprise, claro. Pasaba En igual. TNG, a ver, nosotros, la mayoría de los que estamos acá, me parece que Somos somos- generación TNG. generación Sí, TNG. Claro, bueno, pero para los que bueno. venían de generación Kirk, Yo fue no. un ¿qué Yo soy de cuernos Kirk. es esto? Bueno, ahí está. Yo estoy de Gerardo las lo dos, puede yo decir. soy de Los las dos. generación con Kirk pijama al ahí. principio odiaron TNG. No, yo no, eso no. La detestaron. Bueno, pero pero vos, a ver, está el fan que No, acepta pero lo que... la- De la la- misma forma en que los que la detestan hoy primera, Discovery, digo, la ¿no? primera temporada de TNG hay que odiarla definitivamente. Sí, es odiable. Pero Claro, por pero mala, Pero no porque- la por odiaban mala. por lo Es mal terrible, hecha que yo como amo estaba, TNG. lo odiaban, pero no la odiaban porque estuviera mal hecha, porque los capítulos fueran medio chotos, la odiaban a priori porque Claro. no estaban Kirk y Spock. Claro, es que el, Bueno, a el ver, problema, oye, por lo menos el para primer- mí, El primer episodio sale Leonard McCoy, dándoles, Claro. A dándoles mí, el relevo. a Claro. mí me pegó muchísimo no ver un vulcano en la nave. Por ejemplo. ¿Dónde están los vulcanos que eran teníamos la a Data. raza? Data es el vulcano de TNG. Sí, Sí, pero no era un eso es, vulcano. no A mí era me un chocó vulcano. mucho la El serie cambio de corta la TNG ropa. porque no había un vulcano. Mira, Klingon. sí, pero a mí, por Claro, ejemplo, lo que me pasó con TNG es que era la comparación, no era de venir de aquel capitán que era Kirk y conseguirse con este capitán que es Picard. Entonces hubo que Claro. acostumbrarse, ¿no? Hubo que pasar una temporada y uno decía, bueno, pero ¿y este tipo quién es? Bueno, Me lo que parece Pasó pasa la la segunda única temporada y uno diferencia- decía, bueno, ya el tipo es, Mm. pero todavía como que no es muy Sí, capitán. o sea, Pero me parece parece En más la que la bien, tercera diferencia- temporada uno decía, parece bueno, más bien- Picard para adelante, pues. sí, parece más bien un Claro. actor de teatro que recita Hamlet. Sí, lo es. Exacto. Sí lo es. Y sí lo No, es, pero ese me es parece el que la problema. diferencia- me parece que la diferencia con respecto al paso, ¿no? La transición entre TOS y TNG, es que lo que estamos viendo ahora son productos que están antes de lo que ya vimos. Son precuelas. Entonces, Claro. te molesta mucho más que habiendo Claro. visto 7 temporadas de TNG, 7 temporadas de DS9, 7 temporadas de Voyager y 4 de Enterprise, donde los Enterprise. Klingon tenían una cresta, que cuando salga algo que es anterior, el Klingon tenga otra cosa acá. Otra Eso cosa te y por molesta. otra Bueno, cosa. pero Mael, Mael, en todo caso yo siempre digo de que, como decía en el comentario en el chat, para mí los Klingon, como es una raza guerrera, se tienen que adaptar constantemente al ambiente para pelear, o sea, por eso yo digo que para mí, Puede o ser, sea, el pero cambio si lo de pensás- cresta es Y aparte tiene esos cristales necesidad del locos. ambiente en el cual se tienen que adaptar para luchar. Por eso, Sí. más allá de la enfermedad que tuvo por el intento de hacer el Super Klingon, que le salió aumentados, mal, claro. que pareció muy gracioso el capítulo ese.
Fíjate que hasta Mario- hicieron un capítulo para explicar eso. Pero Quisieron fue hacer un muy capítulo para explicar cómico, eso. o sea, fue lo más cómico que puede haber de Enterprise, pero que la verdad que Bueno, no es pues una yo explicación, lo pero- veo correcto, porque por ejemplo Claro. en Deep Space Nine, cuando hacen el episodio homenaje del Que aparecen los tres. que parece que Ah, van es al verdad. pasado y entonces hablan con el Worf y dice, estos son Klingons, y lo dice, Sí. no hablamos de estas cosas, Sí, de no estas da cosas no vergüenza. hablamos. Sí, Y ya vergüenza. está, ahí no explican nada, pero te dicen, no hablamos de esto. Bueno, Ujú. Claro. Pues Sí, Bueno, yo creo te que dejan ahí. Enterprise al tratar de explicarlo metieron más la pata todavía. Pues yo no lo veo Bueno. mal, el tema de, dice, No, mira, no, mira, es- para mí es- los estuvo Klingons buenísimo. quieren Es una opción más de aprovecharse de explicación. la Federación y vamos a coger aquí a los descendientes de Khan. Y vamos aquí a hacer unos retoques y resulta que le salió rana. Pero bueno, La o primera sea, teoría con respecto a los Klingons aparece en realidad después de que sale The Motion La Picture, ¿no? película. La película, claro. Sí. La primera película, porque es la primera aparece vez con que la se los salchicha. ve a Claro, los Klingon sí. así, Claro, y la es en una novela, y lo que te explican es que hay dos razas de Klingon. Están los Ujú. Klingon Claro, plebeyos, cuando aparece. digamos, y la raza de Klingon Ujú. señorial, que La son tenemos esa película. los que están destinados a gobernar y son los que tienen crestas. Yo Esto también Pero la en el tengo. caso, A ver, que digo, lo muchachos, que es, tenemos que que es ir lo más cerrando. lógico, ¿no? Lo Sí. más lógico de cualquier raza alienígena es que no se parezca a nosotros, ¿no? Obvio. Es que, no, pero más allá de eso, claro, el tema es que se parezca más o menos entre ellos. Digo, hablamos mucho de los Klingon, pero la primera vez que vimos a los Trill son totalmente distintos a la segunda vez que vimos a los Es Trill. verdad. Bueno, pero Los Trill de TNG, eso ha pasado con los andorianos de la serie clásica a los pero andorianos de son bastante Enterprise. parecidos. No, pero son bastante parecidos. Digo, las antenas salen más de adelante, más de atrás, pero tienen Y antenas son azules. En Discovery nos han vuelto a cambiar un poco los andorianos otra vez. Pero de Son- nuevo, Sí. son bastante parecidos. Sí, Ahora, sí, Pero con los Klingon es heavy metal el cambio. Es el muy Ya. Trill, fuerte. no, pero con el Trill también. Si se fijan, Con el los Trill Trill de TNG Mm. tienen la frente y no tienen las manchas. Mm. Y después, Yatsia lo único que tiene son las manchas, no tiene frente. Y ningún Trill vuelve a Mejor, tener mejor que no frente. tenga la frente, ya chía, porque si no. Pero ni Porque Yatsia, quedaba- ni Coulson, ni nadie. Y varía muchísimo el tema De cómo se el- ven los bichos. de cómo se ven, y con esto cierro porque nos pidieron, Sí. y con esto cierro porque nos pidieron que ¿Cómo cortemos. se meten los bichos? Es que Lo puede tener Riker al bicho. además de todo esto, la primera vez que se sabe de la existencia de los simbiontes es en el capítulo de TNG, pero después The de Host. las charlas de Cisco con Dax, nos dan a entender que Cisco lo sabía del simbionte de Coulson De siempre. desde hace un montón de años. toda su Pero vida. te dicen que la primera vez que hay conocimiento de eso es en TNG, que fue 2 años antes Claro. de que No empiece tiene DC9. Y de hecho la batalla de Wolf 5-9, que es donde Cisco sirve con Coulson, etcétera, 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 es muchos años antes. En realidad sí tiene sentido, Leo, y creo que con esto terminamos. Tiene Claro. sentido gracias a la teoría de la pelada, calvicie. Ese del picar. Bueno, un aplauso de verdad para nuestros bueno, qué bueno, presentadores de muchachos, hoy, de verdad. los Muy Remeras bien. Rojas. Excelente conferencia. Vamos a tomarnos 5 minutos más, muchachos. Nos vemos a las 12:05, o sea, 5 minutos después de la hora. Y ahí pueden ver a nuestro amigo con la remera de la NASA, Ricardo La remera Salamé, de la listo NASA de Ricardo, que está por para aquí. hablarnos de modelos de Star Trek. Y bueno, nos vemos Lindo. entonces a las 11:05 para dar chance de tomarnos algo, de ir al baño y Claro. recargar Muchachos. batería. Gracias. Gracias, muchachos, gracias. Excelente. Muchas gracias. Los Muchas los gracias. amo, Querida los muchachos. amo. Guarda, Adiós. Hasta ahora.